Hola a todos, soy Manuel Richard, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pública de Navarra, y en este vídeo voy a atender a la diligencia de notificación a familiar o a la oficina consular prevista en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En primer lugar, he de decir que a esta cuestión también se refiere otra de las lecciones, otro de los temas en el que se incluyen de forma genérica cuáles son los derechos del detenido. En este vídeo vamos específicamente a hablar de estas diligencias a las que me he referido de notificación a un familiar y, en su caso, a la oficina consular. En este punto quiero resaltar algo que también se dice con respecto a esa descripción general de los derechos del detenido, y es que no todas las garantías que se prevén en el artículo 520 de la Ley CRIM tienen el mismo rango ni afectan a derechos fundamentales. Por ejemplo, las que vemos en este vídeo tienen carácter de garantía ordinaria. ¿Y eso por qué? Pues básicamente porque son renunciables. Es decir, la no realización de estas diligencias no comportará su nulidad. Quiero decir, la nulidad de las actuaciones. ¿Por qué? Pues porque se trata de diligencias que no tienen por qué realizarse necesariamente, sino que quedan a disposición del interesado, en este caso, el detenido. Esto no es así para las garantías que afectan a derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la designación del letrado, el derecho a guardar silencio y no declarar. Se tratan de diligencias que, en principio y en lo básico, no son renunciables, no son disponibles por el detenido. Por lo tanto, se debe proceder a su realización efectiva con independencia incluso de la voluntad del detenido. El detenido puede decir que no desea ser asistido por abogado y, sin embargo, esa decisión del detenido es intrascendente porque se le debe proveer al abogado al que se refiere el artículo 24, 17 de la Constitución y 520 de la Ley CRIM. Por el contrario, como digo, estas diligencias de las que hablamos en este vídeo son disponibles, renunciables por el interesado. Concretamente, con relación a la diligencia de puesta en conocimiento de un familiar y de la oficina consular, el artículo 520.2 prevé que, primero, se ponga en conocimiento de un familiar o la persona que designe el detenido las circunstancias de la detención. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿En qué comisaría se hallare? Es decir, aquellos datos necesarios para que el familiar tenga conocimiento de estas circunstancias con relación a la detención. En segundo lugar, si fuese extranjero, el detenido tiene derecho a que se ponga en conocimiento de la oficina consular de su país las circunstancias de la detención. Una información curiosa es la referida a que el origen de la lectura de derechos al detenido parte precisamente de un caso, de un asunto que es un asunto importante y clásico en la jurisprudencia norteamericana, que es el caso Miranda versus Arizona de 1964. En este caso, precisamente de lo que se trató por el Tribunal Supremo Americano fue de decidir, de resolver que no solo era necesario contar con la garantía, en este caso Ernesto Miranda, condenado, era un mexicano que había admitido la comisión de delitos, pero sin que hubiese sido informado de su derecho a ser asistido por el cónsul de México, entre otras cosas por su deficiente conocimiento del idioma inglés. Pues bien, esa sentencia, Miranda versus Arizona, de 1964, es la que da lugar a esta práctica habitual en todos los sistemas jurídicos de Occidente de la lectura de derechos al detenido, no solo porque o mejor dicho, porque no solo es importante que existan los derechos, sino es importante que se conozcan por parte del detenido. En el caso de que se tratase de un menor, el detenido debe procederse del mismo modo.
El artículo 520 de la ley CRIM, el punto 4, prevé que en el caso de tratarse de un menor, que se le comuniquen estos derechos y, naturalmente, puede, por tanto, comunicarse a un familiar esta situación de detención y, si fuese extranjero, pues a la oficina consular. Esta norma también se prevé en el artículo 17 de la ley del 2000 de responsabilidad penal del menor y cabe señalar que, siendo menor, no solo se trata de un derecho, sino se trata, en este caso, de una garantía necesaria. ¿Por qué? Pues porque debe tenerse en cuenta que en el caso del menor, la declaración del menor deberá tenerse, o mejor dicho, deberá producirse siempre con asistencia y presencia de los padres o tutores del menor. Ello sin perjuicio de que se pueda acordar de otro modo. Por ejemplo, en el caso de que existiese una evidencia de una contienda, de una situación entre padres e hijos que aconseje que esa declaración no se lleve a cabo con su presencia. Pero, como norma general, el artículo 17 de la ley del menor prevé esa comparecencia de los padres, por lo tanto será necesario comunicarles a los padres las circunstancias de la detención con independencia de lo que pueda decir el menor al respecto. ¿Cuáles son los requisitos para la práctica de la actuación? En primer lugar, el aviso de la detención al familiar o a la oficina consular, como he dicho, es una diligencia que se lleva a cabo a petición o, como mínimo, sin oposición del detenido, que debe acceder a ello y también puede, por lo tanto, negar o rechazar este derecho sin que exista, por lo tanto, ningún problema. Dejando constancia de ello, no existirá ningún inconveniente. Ahora bien, hay dos supuestos en los cuales esta diligencia se deberá llevar a cabo necesariamente. Ya hemos hablado de ello antes. En primer lugar, cuando se trate de un menor. En este caso, pues necesariamente habrá que poner en conocimiento de los padres y tutores las circunstancias de la detención. Si este menor además fuese extranjero, también deberá ponerse en conocimiento de la oficina consular la detención. En segundo lugar, si fuese una persona mayor de edad, pero que tuviese su capacidad disminuida, su capacidad judicialmente limitada, en este caso también se deberá poner en conocimiento de la persona que tuviese la patria potestad, que fuese tutor o, bueno, la persona que constase en este sentido responsable de esa persona mayor de edad. Si fuese extranjero, pues se deberá poner en conocimiento de la oficina consular. En segundo lugar, si el detenido fuese extranjero, salvo que decida que no se lleve a cabo, como hemos dicho, deberá ponerse en conocimiento de la oficina consular del país de que se trate. Si tuviere más de una nacionalidad, del país que elija uno u otro, o si tiene más de dos, pues la nacionalidad que elija a este efecto de poner en conocimiento del cónsul. Esta información, esta comunicación se deberá producir de forma inmediata, dejándose constancia de ello, como veremos a continuación. Con carácter general, esas notificaciones se llevarán a cabo desde la sede policial. Ahora bien, puede darse el caso que la detención se produzca en un lugar, en unas condiciones en las cuales se produzca una dilación en el traslado del detenido a las oficinas policiales. En este caso, pues si es posible, se llevará a cabo desde el lugar donde se hallare el detenido y pues los agentes de policía que lo custodiaran, dejando constancia de ello en las diligencias de constancia que se levanten a tal efecto. En esas diligencias se deberá dejar constancia de las llamadas telefónicas que se realicen, a los números que se realicen, las personas con las que se ha hablado, las circunstancias que se han puesto en conocimiento de familiares o oficina consular. En definitiva, todas las circunstancias que tengan que ver con esta diligencia. También, obviamente, debe constar el funcionario policial que ha llevado a cabo estos actos materiales de ejercicio de la diligencia.
En quinto lugar, el aviso al familiar, a la oficina consular, deberá comunicar el hecho de la detención y el lugar, y si ese lugar cambiase por cualquier circunstancia, deberá volver a ponerse en conocimiento de familiar u oficina consular esta circunstancia del traslado. Finalmente, hemos de tener en cuenta que asociada a la posibilidad de que el extranjero tenga, desee que se comunique su detención a la oficina consular, se halla la posibilidad muy, muy real de que no conozca el idioma. En este caso, como ya sabemos, el artículo 522H prevé que se le pueda nombrar, y aquí permítaseme decir que se le nombre un traductor. En el 520 en realidad se habla de un intérprete, pero desde mi punto de vista como procesalista yo entiendo que debe hablarse de traductor. ¿Por qué? Pues porque quizás es mejor para clarificar cuál es la función de esa persona que asiste por falta de conocimiento del idioma. No se trata de una persona que interprete, sino de una persona que traduce. Es más, de hecho, considero muy conveniente advertir en cualquier caso a la persona que conoce del idioma extranjero de que su función consiste en traducir literalmente una por una de la forma más exacta posible las palabras que se dirijan o trasladar a los investigadores policiales, trasladar las respuestas que dé el detenido y no interpretar. En cualquier caso, ese es también un derecho y en muchas ocasiones es una necesidad por la necesidad de comunicar con el detenido, y tengas en cuenta que a ese efecto también hemos de contar con lo establecido en los artículos 123 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que también existen unas listas a ese efecto que están publicadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, en la que constan idiomas y comunidades autónomas. Finalmente, si no fuese posible encontrar un traductor de la lengua de que se trate, la ley permite 123, permite y siguientes, permite habilitar a cualquier persona que tenga conocimientos y esté capacitada con relación al idioma de que se trate. Muchas gracias por la atención.